desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Un saludo para todos, esto es Emercrit Podcast al aire, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Hoy nos vamos a introducir a un mundo de un tipo de emergencia que es bastante común, que la atendemos en el escenario prehospitalario, por supuesto bastante común en urgencias y probablemente sea la más común en cuidado crítico. Vamos a hablar de sepsis. Vamos a hablar de la fisiopatología, vamos a hablar especialmente de las implicaciones prehospitalarias. Y quiero centrarme en este capítulo en lo prehospitalario porque la sepsis podría incluso ocuparnos un año de temporada, hablando de todos los detalles que tiene. No gratis, salen publicaciones permanentes, posiblemente sea uno de los temas más extensos, más amplios y donde haya más tela por cortar. Pero siento que en el escenario prehospitalario, por alguna razón, ha sido un tema históricamente desatendido. Y como ha sido un tema que quizás, por muchas razones, probablemente no tenga la atención que merece, por eso he decidido dedicarle un capítulo completo para hablar de este. Y especialmente porque cuando revisamos todos los consensos de sepsis, cuando revisamos las guías del Surviving Sepsis, desde el momento en el que iniciaron, desde el momento que el doctor Emmanuel Rivers se dio cuenta que valía la pena trabajar por metas, lo prehospitalario quizás no ha sido muy importante, sobre todo porque hay una discusión en la mesa y es si es que realmente vale la pena o no iniciar antibióticos desde el escenario prehospitalario. Y eso lo vamos a tratar de establecer con detalles, lo vamos a tratar de, yo creo que de dilucidar de manera estricta y precisa. La sepsis realmente tiene una fisiopatología muy compleja desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista clínico, porque aparece en cada edad de la vida. En cada momento de la vida una persona puede sufrir de sepsis. Desde el momento del nacimiento, esa conocida sepsis neonatal puede aparecer. Luego, en los más pequeños y en los lactantes puede aparecer la sepsis. En los niños, en los adultos jóvenes, en los adultos mayores y en los ancianos, en cualquier momento de la vida puede aparecer. Las características es que van a diferir de manera significativa los microorganismos y la forma de presentación clínica. No es la misma presentación ni las mismas infecciones en un neonato, en esa sepsis temprana o en una sepsis tardía, que la sepsis que pueda ocurrir en un niño en edad escolar. Es diferente. Y por supuesto lo que puede pasar en un adulto, que puede en un momento determinado ser inmunosuprimido o no. Y al final de la vida, cuando se presenta eso que llamamos inmunosenescencia, es cuando el sistema inmune también se envejece y es un poco diferente. Ese adulto mayor no suele cursar con fiebre, por ejemplo, de forma habitual, no es tan común. Y eso nos obliga a que tenemos que estar preparados para no solamente imaginarnos la sepsis del adulto joven, que probablemente sea la más florida y que sea o la que predominantemente se publica en los artículos y para la que se han desarrollado herramientas de cribado. Porque posiblemente en el escenario prehospitalario lo más importante es reconocer quién potencialmente tiene sepsis, quién potencialmente se va a complicar y a desarrollar un choque séptico. El problema yo creo que tenemos en Latinoamérica, y para mí el más importante, es que tenemos que dejar de pensar que todo el mundo está a 5 minutos del hospital, porque si de eso se tratara, pues seguiríamos entendiendo que la sepsis no es el motivo más común de consulta en los escenarios prehospitalarios urbanos de las grandes ciudades. En Colombia,
en Panamá, en México, en Brasil, en Chile, probablemente la gente que tiene manifestaciones de una enfermedad sistémica infecciosa suele consultar al hospital de manera ambulatoria. La gente va, pide una consulta y terminan hospitalizados. Rara vez la gente termina siendo atendida por el sistema prehospitalario de emergencias. Y es por esta razón que la sepsis en los escenarios urbanos no es la causa más común de consulta, no es el foco de atención de los sistemas prehospitalarios. Pero cuando empezamos a pensar en sistemas prehospitalarios que tienen coberturas más grandes y tiempos de traslado de más de una hora, y hay poblaciones marginales, poblaciones rurales, semirurales, ahí es donde entendemos que muchas veces el riesgo de sepsis es muy grande por falta de la atención expedita al sistema de salud, así sea de baja complejidad. Entonces esto nos obliga a tener que pensar que la sepsis es algo en lo que nos tenemos que formar, en lo que nos tenemos que realmente desarrollar una destreza muy útil y saber si realmente lo que hacemos tiene o no tiene sentido. Me refiero desde el escenario prehospitalario porque de ahí en adelante claramente tiene todo el sentido del mundo. Se ha definido recientemente, aunque toda la vida pues habría que tener claro que la sepsis es una emergencia tiempo dependiente. Y es que la sepsis y el choque séptico son emergencias médicas donde el tratamiento y la reanimación deberían comenzar tan pronto el paciente se presenta o tan pronto llegamos hasta él, y esa es nuestra sospecha diagnóstica. Hay muchas definiciones que se han dado a lo largo del tiempo. Las definiciones no terminan satisfaciendo a todo el mundo. De hecho, las últimas guías de sepsis que se han publicado en el 2026 no han sido adaptadas y acogidas por toda la comunidad científica, y esto nos hace pensar que realmente el tema de sepsis es bastante complejo, y pensar que todas las poblaciones en una guía sean atendidas. Cuando me refiero a todas las poblaciones, no estoy hablando solamente poblaciones en términos de edad, estoy hablando de todos los grupos de interés que probablemente puedan atender a los pacientes con sepsis y choque séptico. Me refiero al escenario de primera respuesta, atención prehospitalaria, el escenario de urgencias, hospitalización y cuidados críticos. Tienen cada uno sus matices que son muy claros, necesidades que son muy claras, y obviamente esto lo hace un poco difícil. Sin embargo, me siento tranquilo porque hay algunas recomendaciones de las que vamos a hablar específicamente para prehospitalaria. La sepsis tiene un impacto global enorme y se estima que aproximadamente al año, desde el absoluto subregistro que existe en el mundo, pero aproximadamente se estima en lo registrado que pueden haber unos 49 millones de casos al año. Es una cosa impresionante, equivaldría a la población de un país mediano grande al año. Y de estos 49 millones de casos que hay documentados, 13 millones de casos presentan muerte. La mortalidad sigue siendo muy alta, sigue siendo bastante alta, entendiendo que es una enfermedad que es manejable, que es prevenible y que por supuesto es tratable. Se estima aproximadamente que solamente el 50% de los eventos de sepsis llegan a los servicios de urgencias traídos por personal prehospitalario en un sistema formal de traslado como ambulancias. El otro 50% van a ser pacientes que llegan de forma ambulatoria. Y el problema son las graves secuelas que puede dejar una enfermedad, o más bien un síndrome, porque la enfermedad es la infección propiamente dicha, como la sepsis. Los sobrevivientes tienen muy alto riesgo de deterioro cognitivo, funcional, psiquiátrico, en una cosa en la que hoy nos estamos centrando y que hace un par de décadas quizás no era sino un tema absolutamente abordado por los teóricos de la sepsis, que era el síndrome postsepsis, y que a mí me toca ser testigo con bastante frecuencia de él porque mi trabajo principal es una unidad de cuidado intensivo, y como les digo, sin importar el paciente, la sepsis es la principal causa de atención, lo que nos ocupa de manera preponderante. Entonces,
definitivamente necesitamos empezar a cambiar lo que estamos haciendo, cambiar el principio operativo desde el escenario prehospitalario para tratar de modificar esta narrativa de que los pacientes que tienen sepsis arrancan desde el servicio de urgencias y de ahí en adelante, porque la mayoría no va a consultar habitualmente a los servicios prehospitalarios. Los servicios prehospitalarios en ciudades grandes como Ciudad de México, una ciudad como Querétaro, y grandes ciudades en México como Monterrey, seguimos hacia el sur, Guatemala, Ciudad de Panamá, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Quito, una megaciudad, Lima, una megametrópoli, Santiago de Chile, una ciudad inmensa, son focos de concentración urbana donde cada vez tenemos población mayor con una carga disculpen, de morbilidad muy alta. Son personas muy enfermas y estas personas que son muy enfermas tienen mucho riesgo de sufrir enfermedades infecciosas, respiratorias, urinarias, de piel y tejidos blandos. Muchos de ellos son diabéticos y muchos de ellos tienen algunos otros factores de riesgo como enfermedades que les obligan a estar inmunosuprimidos, pacientes trasplantados, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia humana. Son pacientes que víctimas de la sepsis pueden caer de forma bastante sencilla y es por esta razón que en estos focos de concentración urbana también existe una gran cantidad de sepsis, pero estos números se cuentan más en terapia intensiva y en hospitalización. Entonces, como servicios prehospitalarios de emergencias tenemos que empezar a pensar en la evolución de la atención, que no se centre específicamente en la atención de trauma, que tengamos que evolucionar un poco más y pensar que probablemente, y desde el punto de vista de salud pública, haya una buena probabilidad de que las cosas cambien. Ya hemos hablado en este podcast ampliamente de un sistema prehospitalario al cual le tenemos mucho cariño, al que somos cercanos, en la ciudad de Querétaro, en México, a cargo de Carlitos Casillas. De hecho, además de la sangre que han intentado poner, hay un proyecto bien interesante que arranca y que está bien planificado. En la ciudad de Querétaro van a tratar de empezar a poner antibióticos prehospitalarios para pacientes con sepsis. Es una ciudad grande, es una ciudad con una extensión muy importante y están tratando de implementar el uso de procalcitonina. La procalcitonina es una medida que es útil, pero que la tengo en mi cabeza porque la utilizamos en cuidado intensivo más para desmontar antibióticos que para montarlos. En ese paciente donde en el hospital, por supuesto, no tenemos una leucocitosis tan marcada, la PCR no está alta, tengo dudas, no estoy muy tranquilo de cubrirlo o no. Ante las dudas pensamos en procalcitonina. No la había pensado en el asunto de toma de decisión para iniciar el antibiótico, pero están utilizando pruebas rápidas con procalcitonina y hay que dejar que el tiempo pase y que la evidencia hable por sí sola, a ver cuáles serán los resultados. Y obviamente, pues para los pacientes que aparentemente a partir de puntos de corte que van a diseñar, o a partir de la presencia de la positividad en pruebas rápidas, que me imagino que son las que van a utilizar, pues es mucho más fácil logísticamente en ambulancia utilizar una prueba rápida, procalcitonina, una prueba cualitativa, entonces iniciarán tratamiento. Lo que luego entenderemos es cuál antibiótico para qué paciente de acuerdo a la sepsis, que quizás sea uno de los retos más importantes. Entonces sí hay esfuerzos importantes, hay esfuerzos que se están llevando a cabo con ese propósito. Entonces esa experiencia nos sigue haciendo pensar que los sistemas prehospitalarios tienen que avanzar un poco desarrollando un poco de los algoritmos de atención a la sepsis, y probablemente me parece que tiene sentido
poder adelantarnos y trasladar los pacientes a los lugares más adecuados en términos de disponibilidad de cuidados intensivos, en términos de disponibilidad en algunos casos importante, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas. Los pacientes, por ejemplo, que tienen sepsis de tejidos blandos tipo gangrena de Fournier o fascitis necrotizante, no solamente van a necesitar una UCI y antibióticos, sino que también van a necesitar cirugía expedita. El control del foco probablemente sea muy útil. Entonces, seguimos avanzando en el espectro de la sepsis, ahora para pensar que el paciente puede tener una infección leve, una sepsis probable, una sepsis definida y un estado de choque séptico. Y en ese continuo del tiempo, probablemente todo choque séptico y todo paciente al que no podemos alcanzar por sepsis es un paciente que arranca con una infección que parece no revestir gravedad. Parece ser una infección que se puede manejar de forma habitual, que se autolimita y que los síntomas van a mejorar, pero aparentemente muchos progresan. Y quizás a mí la enseñanza más grande que me ha dejado esto de estar en una unidad de cuidado intensivo todo el tiempo y de recibir pacientes en todos los estadios de la sepsis, porque claramente recibimos, por ejemplo, pacientes que tienen una neutropenia febril, pacientes oncológicos que llegan a la unidad y que sistémicamente no revisten tanta gravedad y que horas después pueden estar en las peores condiciones, y pacientes en choque séptico refractario con 2 vasopresores. Es que hay un punto que uno ya reconoce, donde los pacientes uno ya no los alcanza. Cuando me refiero a que no los alcanza, es que no importa que también los reanimes y que los sigas de la forma en la que los sigas, que tanto utilices la ecografía para valorar y ponderar la reanimación con volumen. No importa si se utilizan o no medidas hemodinámicas invasivas para poder establecer cosas, utilizar medidas como el pico para saber si el paciente tiene las resistencias aún muy caídas y está vasopléjico, y saber si tengo que apretarlo más con vasopresor, con noradrenalina y vasopresina. No importa si eso se hace o no se hace, hay un punto donde ya los pacientes no los alcanzamos, y es ese momento donde probablemente se ha configurado una disfunción multiorgánica, donde ya no es solamente un choque distributivo. Y es que eso es muy importante entenderlo. La sepsis no es una infección, eso ya va más allá y es probablemente algo más cercano a la falla multiorgánica. Y es por esta razón que probablemente tratar de determinar un modelo de prealerta a los hospitales, donde los servicios prehospitalarios llevan a los pacientes, es muy útil, pero el compromiso tiene que ser bilateral. De nada sirve que prehospitalariamente se desarrollen herramientas, que se desarrolle una búsqueda activa y que se empiecen a trasladar pacientes que de otra manera se irían por sus propios medios para llegar hasta el hospital y que la ambulancia sea detenida en el triaje 2 o 3 horas porque no hay la posibilidad. Yo creo que es una responsabilidad de ciudad y es una responsabilidad absoluta priorizar la recepción de los pacientes del sistema de emergencias médicas. Es que todos la necesitamos. Y lo veo con bastante tristeza porque yo lo viví desde las dos caras de la moneda. Es que yo también fui paramédico, lo soy y lo seré toda la vida, pero en ejercicio hace 15 años, y a mí me tocó esperar por la camilla horas, dejar una ambulancia fuera de servicio 10, 12 horas. Aquí no se trata de culpar a nadie, aquí de lo que se trata es que eso no puede ocurrir, y no puede ocurrir porque es que esa ambulancia puede ser útil para cualquiera, para el que me está escuchando en este momento. Todos potencialmente podemos necesitar una ambulancia, y no puede ser que nos quedemos en un servicio de urgencias, porque sabemos que los servicios de urgencias en muchas de las ciudades grandes de Latinoamérica están congestionados, las salas de espera están congestionadas, pero no podemos cargar eso también al sistema prehospitalario, donde la mayoría de las ciudades no contamos con la cantidad mínima de ambulancias. Y esta es una de las razones fundamentales por las cuales muchos de los servicios prehospitalarios se han centrado en trauma, y a veces no hay la cobertura universal para la emergencia médica. Estamos lejos de lo que pueden hacer en otras latitudes, pero es importante
que no solamente hablemos de la identificación, que no solamente hablemos del tratamiento, de cuánto volumen, de soporte vasoactivo, de antibióticos prehospitalarios, porque de nada nos sirve avanzar hasta ese punto cuando nuestra ambulancia va a ser retenida por horas. Y probablemente mucha gente se queda esperándola. Entonces, esa prealerta, donde yo llego a un hospital, donde yo sé que voy a llegar en una cantidad de tiempo corta, donde yo sé que el paciente va a recibir atención temprana, pues funciona muy bien. Y aquí es donde se desbarata la narrativa que a mí históricamente me molesta, y es la narrativa de que el hospital está a 5 minutos. Entonces tú tienes un paciente, vamos a pensar que es un paciente que tiene una sepsis respiratoria. Se trata de un paciente 60, 65 años, es un paciente con EPOC, eso requiriente de oxígeno, y está haciendo una exacerbación infecciosa. Pero este paciente, además, es un paciente con artritis reumatoidea, con un tratamiento crónico con esteroides, o sea que esto le agrega sazón al cuadro. Y ahora este paciente tiene alteración del sensorio, este paciente tiene una presión arterial limítrofe, está desaturado, y como estamos haciendo lo mejor que podemos hacer, pues decidimos iniciar y montarlo en ventilación mecánica no invasiva, tratando de aclarar, porque a veces no es fácil saber si mi paciente tiene alteración del estado de conciencia por la sepsis propiamente dicha o por la hipercapnia en el contexto de esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada. Algunos sistemas prehospitalarios en México ya cuentan con dispositivos como iStat o EPOC para empezar a tomar gases arteriales en la calle. Para mí eso es un triunfo enorme, porque cosas como esta las aclara. Si yo tengo un paciente con un CO2 de 60, 65, 70 o más, yo puedo empezar a atribuir la alteración del estado de conciencia a la hipercapnia. Pero si no es realmente tan hipercápnico y más hipoxémico, probablemente lo puedo atribuir a la sepsis o a otra razón. Entonces realmente tiene sentido. Entonces, como el paciente llega con su CPAP y clínicamente luce bien, entonces a veces no van a privilegiar la entrada de este paciente porque ya está recibiendo parte de lo que debería recibir en términos de manejo. Sin embargo, ya hemos puesto suficiente volumen, ya es hora de un soporte vasopresor, y aunque prehospitalariamente muchos sistemas utilizan vasoactivos sin mayores problemas, utilizan norepinefrina y tienen sus bombas de infusión, y si no utilizan adrenalina en bolos, pues no hay mejor forma de poner soporte vasoactivo, no existe una mejor forma que por una vía central y con un paciente con monitoreo hemodinámica invasiva. Es la mejor forma. Y esto si nos cuesta más prehospitalariamente. Poner centrales probablemente no sea tan buena idea, aumenta el costo, puede aumentar el riesgo de infecciones, y poner líneas arteriales pues también definitivamente es una cosa bastante complicada. Entonces la razón fundamental es que el paciente debería tener entre el reconocimiento y el inicio del manejo en el hospital de 20 a 40 minutos, que para muchos lugares es prácticamente imposible. Entonces nos quedan algunos aspectos importantes para seguir avanzando y entender que la sepsis realmente es muy grave, y es muy grave porque se configura como una disfunción orgánica aguda que es potencialmente mortal y que suele ser causada por una respuesta disregulada del huésped a una infección. Entonces, ¿esto de qué se trata? Cuando nosotros tenemos una infección, lo habitual es que nuestro sistema inmune monte una respuesta coherente. Se reconozca que hay un agente infeccioso, generalmente en este caso de un agente bacteriano, en cualquiera de los sistemas.
Y esto rápidamente monta una respuesta inmune que trata de controlar la replicación de las bacterias. Con respecto a las bacterias, habitualmente hay muchas cosas que decir, hay muchos tipos de microorganismos, hay muchos tipos de infecciones, pero hay algo que conocemos de las bacterias, hay algo que se llama la virulencia, y la virulencia es esa capacidad de montar una respuesta inmune muy bien establecida, las que generan bastante fiebre, escalofrío y todas las manifestaciones. Y hay otras bacterias que tienen algo que se denomina resistencia. Aparentemente y evolutivamente, las bacterias muy virulentas no suelen ser muy resistentes y las muy resistentes no necesariamente, pero suelen no ser muy virulentas. Esto no es una regla necesariamente general y no ocurre de la misma manera. No es lo mismo las infecciones que ocurren y que se asocian al cuidado de la salud y que prehospitalariamente podemos tener que atender. Todos los pacientes mayores, por ejemplo, que están institucionalizados en un hogar geriátrico, por ejemplo, cuando sufren una infección, podríamos prácticamente considerarla como una infección asociada al cuidado de la salud o nosocomial, como se ha llamado históricamente. Entonces, no es lo mismo en términos de manifestaciones clínicas de una neuroinfección, por ejemplo, una meningococcemia. No es lo mismo una infección de tejidos blandos, una gangrena de Fournier o una fascitis necrotizante. No es lo mismo una infección pulmonar. Y de neumonías a neumonías hay neumonías necrotizantes, neumonías lobares o multilobares. No es lo mismo una sepsis abdominal, una colangitis. No se comporta de la misma manera, por ejemplo, que una gastroenteritis. No termina siendo lo mismo ninguna de estas infecciones. Y ese aspecto es muy importante porque lo que arranca como una infección y en un momento determinado donde hay algún disparador, algún switch, donde hay alguna cosa que cambia el panorama, esta infección se termina convirtiendo en sepsis, en una respuesta disregulada, una respuesta amplificada. En ejemplos básicos y sencillos es como si hubiera un incendio en una ciudad. Lo habitual es que los bomberos, cuando hay un incendio, simplemente acordonen las calles cercanas, envíen la cantidad de camiones de bomberos necesarias y las unidades necesarias para ir y apagar específicamente el incendio y atender lo que se circunscribe al área del incendio. Pues en una sepsis no ocurre lo mismo. En una sepsis es como si hubiera un incendio estructural en un edificio y todos los bomberos, en pro de apagar el incendio, destruyan la ciudad. Empiecen a quemar carros, empiecen a tumbar puentes, empiecen a cortar la energía con el noble propósito de apagar el incendio. Esa es la sepsis. Eso es lo que ocurre. La sepsis genera daño neurológico, genera problemas respiratorios, cardiovasculares, renales en el glicocálix, generan cualquier cantidad de consecuencias. Y la sospecha clínicamente fundamentada es suficiente para activar una ruta de sepsis. Uno no necesita una PCR, uno no necesita unos leucocitos, uno no necesita resultado de cultivos, no se necesita nada de eso. La sospecha clínica es suficiente para que todo arranque. Entonces, en esos ires y venires en el tiempo, tratando de definir la sepsis de forma temprana, porque toda sepsis tiene manifestaciones tempranas, se han tratado de utilizar muchas cosas. En el hospital, por ejemplo, hay algo que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS, el conocido SIRS. Conocido SIRS que tiene en consideración la temperatura y todo paciente que tiene fiebre, bueno, más de 38 o menos de 36, que está taquicárdico, que tiene más de 90 por minuto, que tiene aumento de la frecuencia respiratoria de más de 20 o que tiene en los gases una PCO2 de menos de 32 y que tiene leucocitos de más de 12.000 o menos de 4.000, si tiene dos o más de ellas, tiene lo que denominamos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Claramente hay limitaciones en el tiempo y también hay limitaciones para prehospitalaria.
Porque esto se basa en un error frecuente, y es que hay una asociación histórica entre cirsis y sepsis grandísima, y aunque todos los estudios han tratado de limitar su asociación, porque eso es un error bastante frecuente, diagnosticar sepsis solamente por siglas o excluirla porque no se cumplen los criterios, pues sería bastante grave, porque mucha gente terminaría complicándose por muchas razones, y es que ya les he dicho que algunas poblaciones no terminan cumpliendo criterios de CIRS. Entonces, en la atención prehospitalaria eso tiene una bajísima especificidad, porque hay otras cosas que también generan síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Porque también tenemos adultos mayores o inmunosuprimidos que frecuentemente no hacen fiebre ni leucocitosis, y pues porque por supuesto tener recuento de leucocitos en el campo no es fácil, no es sencillo. Cada vez hay más posibilidades de medir paraclínicos en la calle, pero hoy para la mayoría de los sistemas prehospitalarios no es la realidad. No hay cómo tener un hemograma, no hay cómo medir PCR ni procalcito, no hay formas. O sea, es clínico, hoy es clínico, esa es la realidad. Posteriormente, en ese paciente que hay una sepsis establecida, donde hay un foco que es claro, que es manifiesto, un foco oculto, entonces lo habitual es que una de las primeras formas en las que se pueda llegar a manifestar la disfunción multiorgánica es el choque séptico, donde hay una definición clínica de campo, y es una infección probable más hipotensión. Y aquí vamos a tener grandes problemas, porque la hipotensión no necesariamente es un signo de hipoperfusión. La hipotensión se relaciona claramente, pero el bajo gasto se da de otras maneras diferentes, como la presencia de un llenado capilar lento, y eso se lo debemos en gran medida al trabajo tan interesante del estudio Andrómeda. Entonces tiene más sentido probablemente un llenado capilar lento, tiene más sentido alteración del estado de conciencia, taquicardia, un índice de choque positivo por la presión sola, y definir como presión arterial sistólica menor de 90 o una media menor de 65. Solos sería un problema, pero deberíamos tener también signos de hipoperfusión. Y ahí quizás tenga sentido. Y obviamente con un choque séptico que sea presuntivo y no se requiere lactato. El lactato es muy útil. Hay formas de medir lactato en el escenario prehospitalario, hay lactatómetros, hay formas de medir gases con lactato, pero no es lo habitual. Y el problema es que cuando ya se instaura el choque séptico, cuando ya hay la preocupación, cuando ya hay las ganas de poner el volumen de 30 mililitros por kilo, que ha sido una de las propuestas, pues ya la mortalidad puede superar el 40% cuando el paciente apenas se le va a iniciar el manejo y está chocado, tiene choque séptico prehospitalario. Y la razón fundamental de la mortalidad tan alta es que probablemente los antibióticos no van a ser iniciados en esa primera hora. Y ya está chocado, es que ya está haciendo falla multiorgánica. Ya no se trata de una simple infección. Y es que esto hay que desambiguarlo. Sepsis no es igual a infección. Sepsis es ya falla multiorgánica, respuesta irregulada, daño en la ciudad que describimos, ¿cierto? Y este choque arranca a generar hipoperfusión tisular en toda la economía circulatoria. Y ahí es cuando encontramos confusión o alteración del estado mental. Ahí es donde encontramos una piel fría, moteada. Y podemos calcular incluso el score de moteo, el Motin score. El llenado capilar bien hecho, donde deberíamos utilizar no los lechos distales de los dedos, no es una buena práctica utilizar cualquier otro lado de la piel, hacer presión al menos 10 segundos y tratar de evaluar. Es también un aspecto importante. Cuantificar la diuresis. Nos empezamos a encontrar que nuestros pacientes pueden estar oligúricos. Y no confiarse, porque entonces van y le pasan una sonda vesical a un paciente, resulta que recuperan un montón de diuresis, pero esa es la diuresis de ¿cuánto tiempo? La diuresis hay que medirla y hay que tratar de preguntarle al paciente si ha orinado en las últimas horas. Hay un error bastante frecuente con lo de la hipoperfusión, y es que
no podemos confundir hipotensión con hipoperfusión. Evalúe las variables de perfusión, el estado mental y todos esos aspectos que terminan siendo muy útiles. Cuando tenemos la posibilidad de lactato, es una maravilla. El lactato menor de 2 no excluye sepsis, pero nos deja más tranquilos porque sabemos que no estamos en un estado de hipoperfusión tan marcado. Cuando el lactato es de 2 a 4 milimoles por litro, la mortalidad es mucho mayor y deberíamos iniciar una reanimación hídrica agresiva. Y cuando es más de 4, la hipoperfusión es marcada y es severa y tendríamos que escalar. Y no necesariamente nosotros tenemos que llegar al punto de pensar en terapias excluyentes. La reanimación con volumen, la reanimación con cristaloides se puede establecer y puedo tempranamente pensar en soporte vasoactivo. Y no son excluyentes, yo puedo continuar la reanimación con volumen mientras le estoy poniendo soporte. No se me vayan a confundir, por favor, que no es lo mismo reanimar un choque hipovolémico en trauma que reanimar sepsis. Aquí no cabe la reanimación hipotensiva, eso aquí ni queda piensa. Aquí no se piensa en reanimación de bajos volúmenes, aquí el cristaloide sí tiene valor, más valor. Entonces tengan eso en consideración que es bastante útil. Porque nos estamos aproximando a la vasoplegia, que es esa incapacidad de poder generar vasoconstricción. Y la razón fundamental es que los pacientes que se hipoperfunden, que generan aumento en el lactato, esto genera acidosis. La acidosis modifica la estructura de las proteínas y ello incluye los receptores, en este caso los receptores sobre los cuales hay efecto de los vasopresores alfa, en este caso en particular, y hay un fenómeno que conocemos que se llama down regulation, donde los receptores se internalizan y el efecto no funciona bien. Entonces, en este caso en particular, hay algunas cosas que tener en consideración, y prehospitalariamente también hay algunas otras. Es que los pacientes muy chocados a veces con doble soporte y no funcionan, también están haciendo en mayor o menor medida algo de insuficiencia suprarrenal. No hay muchos estudios que apoyen el inicio de esteroides o de dosis de esteroides de estrés como hidrocortisona en el escenario prehospitalario, como terapias de ahorro de vasopresor. Sin embargo, la puerta queda absolutamente abierta, porque si estamos pensando en antibióticos, también tenemos que estar pensando en cómo administrar adecuadamente los vasoactivos y cuándo sospechar algo de insuficiencia suprarrenal. Entonces, en este punto, necesitamos entender que ahora nos dicen que tenemos que tratar de establecer si mi paciente tiene una infección no complicada, que no consideramos sepsis, una sepsis probable, sepsis con hipoperfusión y choque séptico, y clasificarlo de esa manera para poder entender y para poder iniciar el manejo. La sepsis realmente es, desde la fisiopatología, una entidad bastante compleja, y hay una paradoja que nos ha generado mucha curiosidad en el tiempo. En la sepsis no es el microorganismo, no es el patógeno el protagonista de las complicaciones, es realmente el sistema inmune el que nos hace daño, y esto es muy importante porque tiene una implicación clínica enorme. Es que no deberíamos esperar ver suficiente infección para sospechar sepsis. Un pequeño foco puede disparar una respuesta catastrófica en un huésped. Y este aspecto es importante. Hay un mecanismo central desde el punto de vista inmunológico, y es que nosotros tenemos los receptores que se denominan receptores tipo TOL, y ellos son capaces de detectar los que llamamos epítopes, lo que tiene la capacidad de generar respuesta inmunológica. Por ejemplo, las bacterias gram negativas tienen algo que se llama lipopolisacáridos. Las gram positivas tienen algo que se llama ácido lipoteicoico. Y estas generan una amplificación muy importante de otras células como macrófagos, neutrófilos, de células endoteliales, que liberan algo que se llaman citoquinas. A saber, hay unas muy importantes como el factor de necrosis tumoral alfa, que además es el mediador de la fiebre, las interleuquinas, entre ellas la interleuquina 1 beta, la 6 y la 8,
Y es por esta razón que incluso en algunos lugares, en terapia intensiva, para tratar de tener algún impacto sobre la sepsis, los pacientes se someten a terapias de extracción de citoquinas, porque entendemos que ese paciente crítico tiene una verdadera tormenta de citoquinas y que quizás estemos pensando en que el mecanismo molecular que define lo que en la sepsis conocemos es esa respuesta a la señalización molecular de activación de citoquinas, que quizás ahí sea el foco molecular de gran parte de lo que entendemos como la sepsis, pero hasta ahora pues no hay una respuesta absoluta. Cuando eso ocurre y más adelante, la disfunción endotelial y la pérdida del tono vascular es lo que le da la definición al choque séptico. El endotelio se daña porque el endotelio no es una manguera simplemente elástica, como nos lo han tratado de hacer entender en el tiempo. Tiene un órgano y es un órgano activo, probablemente el órgano más grande del cuerpo, y tiene algo que denominamos el glicocálix, que genera una interacción permanente con la circulación y con múltiples proteínas. Y esa pérdida, esa lesión del glicocálix, se ha demostrado históricamente que aumenta la permeabilidad capilar, que facilita la producción masiva de dióxido nítrico, que es un agente vasodilatador, que favorece la vasoplegia, y por eso es que el volumen y la reanimación con cristaloides no siempre es suficiente y hay inactivación de la coagulación, y por eso es que muchos pacientes terminan haciendo algo de coagulación intravascular diseminada. Algunos han tratado de pensar que una fase caliente de la sepsis es una fase temprana, donde hay una vasodilatación sistémica, donde la resistencia vascular sistémica es baja, hay una taquicardia compensadora y uno de esos pacientes con frecuencias de 130, de 140 permanentes. Pero ahí la presión arterial no está tan caída, la piel está caliente y no parecen estar tan hipoperfundidos, no se ven tan tóxicos como los llamamos nosotros. Y llega un momento donde esas capacidades se pierden y hay una fase avanzada, una sepsis fría, esa sepsis donde las capacidades de compensación se han agotado y el paciente continúa, por supuesto, con vasoconstricción periférica, que hace que la piel se note más pálida, moteada, el llenado capilar se prolonga, los pulsos se hacen débiles, y es lo mismo que está ocurriendo en todos los órganos. Y esa transición de caliente a frío puede ocurrir en minutos durante el traslado. La evaluación seriada termina siendo fundamental para reconocer las fases de la sepsis. No todo el mundo funciona de la misma manera y no todo el mundo dura el mismo tiempo en las fases, y por eso es que estas fases quizás no son universalmente aceptadas. Vuelvo e insisto, no es lo mismo una sepsis en un paciente oncológico que está recibiendo tratamiento con quimioterapia y que está cursando con una neutropenia febril, el paciente inmunosuprimido, un adulto entre comillas sano. No es igual, pero termina siendo bastante útil. Entonces, la fuga capilar, la vasodilatación y todos esos aspectos hacen que empecemos a generar ese tercer espacio, a que haya reducción del volumen intravascular efectivo, aunque se administren líquidos, y hacemos un esfuerzo para que ello ocurra. Y ahí es donde empezamos a encontrar el principio del aumento de la fuga capilar, el edema pulmonar, y empieza a sacar la mano del pulmón, aumentando la fracción inspirada de oxígeno, la necesidad de oxígeno, y la mayoría de los pacientes terminan intubados. Entonces terminan intubados, y ese paciente que termina haciendo ese edema pulmonar no cardiogénico también puede progresar hacia el SDRA con todas las implicaciones que ello trae desde el punto de vista de ventilación mecánica y todo el manejo. Y el edema periférico que coexiste y genera más hipoperfusión. Otro de los problemas graves es que seguimos apretando el cuerpo a punta de vasopresores, aumentando la resistencia vascular periférica o intentando hacerla, sin entender que la sepsis genera disfunción miocárdica séptica. El corazón se aturde como consecuencia de la sepsis. No importa qué tan eficiente sea tu corazón, no importa cuál sea la fracción de eyección del ventrículo izquierdo que tienes. Está demostrado que las citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, que la interleuquina 1 beta alteran directamente la contractilidad de los miocardiocitos.
Y esto se ha descrito en muchos pacientes con sepsis, que suele ser reversible cuando disminuyen y que en este caso en particular, que el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, puede hacer que la contractilidad, que la inotropía, que la fuerza de contracción no sea tan buena. Y no estamos seguros si ese problema se pueda solucionar con medicamentos que aumenten la fuerza de contracción. Es que hay toxicidad por citoquinas. Entonces lo que necesitamos es disminuir la expresión. Pero por supuesto controlar el foco también. Entonces eso es importante tenerlo en consideración y seguir avanzando para evitar ese ciclo de la hipoperfusión y ese ciclo que arranca con una infección activa, una respuesta inmune montada, una inflamación completa llena de mediadores que dañan el endotelio, que liberan óxido nítrico y que generan miocardiopatías, que hay un fenómeno de fuga capilar y de trombosis y al final una hipoperfusión severa con una hipovolemia por la formación del tercer espacio y depresión miocárdica y disfunción, con toda seguridad también falla renal, con caída de la tasa de filtración y obviamente un escenario catastrófico. Entonces, en este punto, cuando entendemos que la sepsis realmente es algo tan grave, nosotros necesitamos buscar una forma de reconocerla tempranamente en el escenario prehospitalario, porque lo que no queremos es llegar al punto de tener que tomar a un paciente en falla multiorgánica y tratar de empezar a pelear la batalla desde ahí. Tenemos la obligación de reconocer de forma temprana. Y el reconocimiento temprano no puede ser un acto clínico común y corriente, quizás sea lo más importante. El reconocimiento no requiere laboratorios, no requiere monitoría avanzada. Necesitamos ojos entrenados, oídos entrenados, pensamiento clínico estructurado, una historia clínica bien hecha, hallazgos físicos, buscar, interrogar, reconocer la sepsis en presentaciones atípicas, en ese anciano afebril y confuso, en ese inmunosuprimido sin fiebre. Eso define la diferencia entre un profesional promedio y una persona que realmente sabe, y realmente este aspecto es clave porque esto no ha sido generalmente el frente de batalla en nuestros programas de formación prehospitalaria. Entonces todo lo podemos dilucidar desde cosas importantes como el motivo de la llamada activación del sistema de emergencias, los síntomas referidos, el examen físico, el contexto situacional. Ustedes saben que yo hago parte de la editorial de Johnson Bartlett Learning, la que hace PHTLS y hace AMLS, y que soy el editor de AMLS en su tercera y en su cuarta edición. Y una de las cosas que más me gustó de AMLS en su cuarta edición es que hay un capítulo específico de sepsis. Es el capítulo 6 y es un capítulo delicioso, es un capítulo muy bien hecho que fue desarrollado por dos maravillosos profesionales. Uno de ellos especialista en medicina de emergencias norteamericano, el doctor Karim Maulander, y Romy Duckworth fueron las personas que desarrollaron el capítulo de sepsis. Un muy buen capítulo, bastante bueno, donde se hablan de la complejidad del síndrome, hablan y es un reconocimiento de la respuesta inmune y cómo funciona, que me parece que es bien importante. Habla de las citoquinas y las quimiosinas, de como lo hemos hablado hasta ahora, de la respuesta adaptativa, y que para hacer un libro de prehospitalaria, la forma en la que describe la respuesta inmune me parece que es una aproximación interesante. Hay algo de la historia de la sepsis, y se habla de las escalas tempranas, un poco de la escala News 2, de Quick SOFA, y de una comparación en puntuaciones en enfermedades críticas, dejando actualmente el News 2 como la escala más importante, y me encanta porque estamos en congruencia. AMLS es un programa maravilloso y su capítulo es un capítulo que les recomiendo, y por supuesto les recomiendo que tomen el programa de AMLS, que es simplemente fantástico, da cualquier cantidad de herramientas para desempeñarnos bien, precisamente en esos pacientes que tienen una presentación no habitual. Entonces, como esa preocupación es latente, entonces nos tenemos que empezar a centrar en cuáles son focos infecciosos frecuentes en la población en la que atendemos. En este caso adultos, pensar en focos respiratorios, que es la causa más frecuente,
personas mayores. Y en esos pacientes con taquipnea sin fiebre o confusión o síntomas respiratorios referidos hay que tener cuidado. La sepsis urinaria, que es tan peligrosa. Hay pacientes que no se quejan de nada, solamente tienen alteración del estado de conciencia y el cuidador dice, uy, pero su orina es fétida, y puede ahí estar el foco. El abdominal, que puede generar altísima mortalidad, la colangitis, la peritonitis, es importante, y la piel y tejidos blandos siempre serán importantes. Entonces, prehospitalariamente tenemos que pensar y buscar, a veces no es tan sencillo, la meningitis a veces no es tan fácil, porque estamos buscando a veces cosas como rigidez de nuca, Kernick, Brudzinski, y hay muchos casos que quizás no se manifiesten de esa manera. Los abscesos que pueden, o las lesiones que pueden ocurrir, por ejemplo el trismus más edema submandibular, que además aumentan el riesgo de compromiso de la vía aérea, las conocidas anginas de Ludwig o esas colecciones odontogénicas que son una verdadera pesadilla. Los pacientes que portan dispositivos invasivos, catéteres, prótesis, que tienen catéteres para hemodiálisis, catéteres tunelizados, que se hacen diálisis peritoneal, pueden hacer a veces bacteremia sin focos aparentes, y eso se puede volver un asunto importante. Entonces, uno tiene que reconocer muy bien los signos tempranos, la taquicardia, la taquipnea, cuando hay fiebre, cuando el llenado capilar se altera, pero se necesita una forma temprana de poder hacerlo, una forma adecuada, pero también entender que las pruebas de screening, cualquiera que sea, pueden no ser tan eficientes en adultos mayores, por ejemplo en inmunosuprimidos y oncológicos, y mujeres en el puerperio, que podrían probablemente tener cambios en la frecuencia cardíaca basal, y ese aspecto es importante. Entonces, hay algunas poblaciones que tienen riesgo importante que las tenemos que reconocer. Se las he mencionado, pero no para ahí. Los diabéticos son pacientes de riesgo porque tienen una función de leucocitos alterada, porque pueden progresar con dolor que no manifiestan por su neuropatía diabética. Entonces tenemos esa necesidad de hacerlo. Porque los pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica pueden tener una uremia que puede suprimir una respuesta inmunifebril, porque pueden tener bastante riesgo de compromiso de los catéteres, si es que es lo que tienen, un catéter tunelizado, un catéter de diálisis peritoneal. Y porque hay que tener mucho cuidado con la reanimación con volumen. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque el shock cardiogénico va a ocurrir con mayor intensidad cuando hay liberación de citoquinas, porque tienen una reserva más mala, porque tienen una fracción de eyección disminuida. Y ese aspecto es clave. Y en el paciente postquirúrgico. Entonces, ¿qué deberíamos utilizar para esto? ¿Qué deberíamos utilizar para tratar de establecer el tamizaje? Hay muchas escalas y se han utilizado muchas. Una que fue bastante popular, que fue el Quick-SOFA, pero el Quick-SOFA solo no es una buena escala. No es una buena escala. Evalúa 3 parámetros: alteración del estado de conciencia, disminución de al menos un punto del Glasgow, la taquipnea, la presencia de hipotensión sistólica menor de 100, y más de 2 puntos deberían generar prealerta, pero es que es muy inespecífica, y yo creo que no podemos depender solamente de una escala tan débil como el Quick-SOFA, y por eso me han encantado la mayoría de las caricaturas que he hecho con un sofá destruido. Tiene una sensibilidad muy baja en atención prehospitalaria de al menos un 23.1%, eso significa que se pueden perder 77 casos, eso es un problema grave. Quizás la que más nos gusta hoy es la escala NEWS 2. La escala NEWS 2 es la herramienta más sensible, puntúa varios aspectos que son muy importantes. Cuando uno evalúa la escala de NEWS 2, evalúas saturación, frecuencia respiratoria, si el paciente tiene un oxígeno suplementario, la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia y la temperatura, y las puntúa. Cuando tú puntúas la escala de NEWS 2, tienes la posibilidad de entender que hay riesgo bajo cuando se da de 0 a 4 puntos, un riesgo medio más de 5, y más de 7 es alerta máxima y la necesidad de manejo importante. Es una escala maravillosa y creo que es la escala que se debería utilizar en atención prehospitalaria como el screening de sepsis, la NEWS 2. Hay otras, pero también tiene limitaciones. Las limitaciones es que son 7 parámetros con ponderación variable, y es que está propenso a tarjetas, a recordar y poder puntuar utilizando una tabla. Requiere
pues obviamente validación de los equipos y que pues, para los pacientes con EPOC puede haber algún problema. Yo pienso que no vale mucho la pena en el campo la Muse y la Sears, y realmente vale la pena quedarnos con la escala de News 2. QuickSofa no es una muy buena idea, hay que tener eso en consideración y bueno, creo que ha sido suficiente para ese propósito. Para que cerremos este capítulo de hoy, porque es maravilloso y me podría quedar hablando, se me fue el tiempo rapidísimo. El compromiso era hablar de antibióticos en atención prehospitalaria. Mi postura en particular, yo soy partidario de los antibióticos en atención prehospitalaria, no para todo el mundo y no en todos los sistemas. Cuando los traslados son menores de 1 hora, yo no soy partidario de los antibióticos en la calle. Los antibióticos tienen particularmente algunas características de las que podemos hablar. La primera es que hay una gran variedad de antibióticos, muchos antibióticos porque también hay muchas infecciones. No hay un único antibiótico que sea útil para todas las infecciones. Sí hay antibióticos de amplio espectro que pueden cubrir bastante. Muchos de los antibióticos no son técnicamente tan fáciles de poner, necesitan ponerlos en infusión, prepararlos y obviamente almacenarlos. Algunos son un poco delicados a la hora de ser almacenados. Antibióticos de amplio espectro como carbapenémicos, piperacina, tazobactam, cubrir, por ejemplo, sospecha de Staphylococcus aureus meticilino resistente con vancomicina, son prácticas que se hacen en bajos niveles de atención cuando hay disponibilidad de antibióticos. El antibiótico que prehospitalariamente más se ha utilizado de amplio espectro es la ceftriaxona. Entonces, básicamente, el antibiótico prehospitalario tiene problemas y el problema es que cuando yo pongo un antibiótico suelo estropear de manera significativa los cultivos para tratar de buscarlos de la sangre, que son hemocultivos o los cultivos de secreciones y demás. Pero eso no debería ser el problema. El problema son varios aspectos importantes y es que puede esto ser una fábrica de sobretratamiento y aumentar la presión y la resistencia a microorganismos. La evidencia no suele dejar bien parada la administración de antibióticos prehospitalarios. Quizás el ensayo más importante es el ensayo clínico que se llama el FANTASY. El FANTASY tomó una gran cantidad de pacientes en Países Bajos y los probó o les puso ceftriaxona con una mediana de 26 minutos de ventaja prehospitalaria. Parece que hubo algunos efectos importantes, pero en los pronósticos o en el pronóstico importante o en los desenlaces duros no hubo reducción de mortalidad. La campaña de Surviving Sepsis del 2026 sí hace énfasis importante y hay un algoritmo de hecho que es en ese paciente adulto en un sistema estructurado prehospitalario. Si el paciente tiene una sepsis probable sin choque, evaluar cada 3 horas la posibilidad de antibióticos. Hasta 3 horas da. Pero si el paciente tiene una sepsis probable o definida, presencia de hipotensión y choque séptico y el tiempo anticipado hasta la llegada al hospital es de más de 1 hora, administrar antibióticos en la ambulancia o en vuelo. Entonces esa directriz del 2026 es explícita. La indicación prehospitalaria está restringida a escenarios de choque con demoras de más de 1 hora, pero no de forma habitual. Y ese aspecto es importante tenerlo en consideración. Hay un estudio que se hizo pequeño en el 2020 por Martel y colaboradores, un estudio retrospectivo con controles históricos con 47 pacientes de IMS, una muestra muy pequeña, más 298 en hospital, que compararon entre fluidos y antibiótico y demás. Y pues el estudio fue interesante, pero metodológicamente es de muy mala calidad para tratar de mostrar una reducción absoluta de riesgo, pero realmente no fue una buena idea. Hay otros escenarios, por ejemplo, en meningitis, enfermedad meningocócica, donde se ha hecho intervención con ceftriaxona para tratar de demostrar desenlaces y les ha ido bien, y algunos otros trabajos ahí no presentaban por la Asociación Americana de Ortopedistas Enados en pacientes con fracturas abiertas, y también en algunas guías de Deployed Medicine, las guías de TC3 en campo sugieren el uso de antibióticos. Vuelvo e insisto, para lo que estoy absolutamente de acuerdo, para la medicina en áreas remotas
básicamente estoy de acuerdo. La discusión que aquí podemos tener nosotros es cuáles serían los mejores antibióticos para cargar en esos botiquines. ¿Será que vale la pena pensar en medicamentos como piperacilina, tazobactam, Ceftria, que es una muy buena idea, algo de carbapenémicos? Pensar cómo cubrir anaerobios con algo como metronidazol, cubrir a veces toxinas bacterianas como la proteína de Phantom Valentine con medicamentos como Clinda. Son cosas de las que podríamos hablar después. Quedo bastante satisfecho, sintiendo que nos faltó hablar un montón de cosas, pero creo que lo grande de la sepsis queda en esta discusión de la que llevamos casi una hora. Les agradezco enormemente siempre por sus mensajes. Créanme que son muy, muy, muy reconfortantes cada vez que puedo leer un mensaje de agradecimiento, un mensaje de apoyo, un mensaje de algún tema que quieren que revisen. Yo hago todo lo posible por revisarlo para ustedes y seguimos creando comunidad. Esto es lento, esto es de a poco. Yo generalmente tengo como propósito simplemente tratar de cambiar la atención prehospitalaria y el manejo del paciente crítico en Latinoamérica, y por eso el compromiso que tengo con ustedes. Les mando a todos un abrazo muy especial. Les deseo que sigan, al igual que yo, disfrutando de este mundial de fútbol que nos encanta, y éxito a los países que me escuchan y que clasificaron, a nuestros hermanos de México, la mejor de las energías en esta participación, y nos vemos en 15 días en su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico, Emercrit Podcast. Chao, chao, un abrazo.